Hoy, cuando el campesino haga una pausa para descansar y repose un instante sobre su azada al atardecer, le será muy difícil ignorar el bello canto de un pájaro. Y aunque no sea del todo consciente de ello, ese canto le hará ver que el mundo es hermoso y la vida una noble empresa por la que vale la pena luchar. Tenemos la suerte de contar con pájaros cantores y oídos para escucharlos. ¡Qué gran institución es esa! Da igual que el día amanezca desesperanzado o amable. Siempre habrá un pájaro que cante para nosotros. Y vosotros podéis tolerar un mundo en el que no ser felices a todas horas. ¿No seréis unos cobardes? ¿Cómo llevar a escena teatro político? ¿Qué es el teatro político? Es algo acerca de lo cual la inmensa mayoría de la ciudadanía no ha reflexionado jamás. Tampoco yo lo hago porque no considero que haya, como ya dije, ninguna diferencia entre el teatro político y el no político. De hecho, yo creo que todo teatro lo es. Todo acto que se hace en comunidad, que tiene lugar en comunidad, es político, y el teatro es el acto político por excelencia porque es el laboratorio, el espejo, el terreno sagrado en el que la tribu ve recreadas sus vivencias, sus dudas, sus aspiraciones, sus conflictos y busca una resolución a ellas. De lo que se trata, por lo tanto, una vez que consideramos que todo teatro es político per se, es de enfatizar, de cómo hacer más explícito, más claro, de cómo dar mayor valor sobre el escenario a los aspectos sociales, ideológicos, al compromiso político de esa obra. Quien rompe las normas de lo políticamente correcto incluso puede ser considerada como peligrosa, y el teatro tiene que recuperar esa libertad. Para mí ese es el principal acto político que el teatro tiene que llevar adelante hoy en día. Los clásicos lo hacían sin ningún pudor. Y cuando digo clásicos, para mí deliberadamente tienen el sentido de autores que nos van a hablar en cualquier momento de nuestra historia de nuestros problemas, hayan escrito su obra hace 1000 o 500 años. Son clásicos porque son perennes. Para recuperar ese terreno de la libertad que estamos perdiendo por ese puritanismo disfrazado a veces de modernidad, a veces no se precisa nada. Las bodas de Fígaro, volvemos a una obra acerca de la cual ya hablamos en el MOOC anterior, y obra que tuve la suerte de protagonizar en su día y de dirigir después. No es preciso hacer nada explícitamente político en cuanto a la puesta en escena. No hace falta. Podríamos centrarnos perfectamente en el aspecto cómico y el aspecto amoroso de la historia, pero la historia en sí es profundamente política. De hecho, ambos montajes que yo he vivido, tanto el protagonizado como el dirigido, estaban llevados a escena de una manera absolutamente fiel al espíritu y a la estética primigenia de la obra. Pero la lectura, por más que hubiéramos querido centrarnos en la historia amorosa entre Fígaro y Susana, o la condesa y el conde, lo cual habría sido cercenar el trabajo de Beaumarchais, la obra ya es un alegato por la igualdad entre hombres y mujeres, por la igualdad social, por la abolición de privilegios de clase. Me gustaría saber qué hace entretener al señor cuando le hago llamar. Me había manchado al caer sobre los semilleros y me estaba cambiando. ¿Y se necesita una hora? Se necesita tiempo. Aquí el servicio tarda más en vestirse que los señores. Como no tienen criados que les ayuden. Fíjate,
Antes me lo contabas todo. Y sigo sin ocultaros nada. ¿Por qué tiene que haber siempre algo turbio en lo que haces? Será porque siempre se puede encontrar algo turbio cuando se buscan errores en los demás. Tienes una fama detestable. ¿Y si valiera más que ella? ¿Habría muchos señores que podrían decir lo mismo? 100 veces te he visto avanzar hacia la fortuna y nunca por el camino recto. ¿Y qué queréis, señor? En la carrera todos quieren correr, se golpean, se derriban, se dan codazos y al final solo llegan unos pocos. Los que pueden. Así es. El resto queda aplastado. Y por lo que a mí respecta, renuncio. ¿A la fortuna? Vaya novedad. Ahora me toca a mí. Es verdad que es en el siglo XX cuando deliberadamente comienza a hablarse de un teatro político, comienzan a escribirse obras aplicadas, o eso creemos ahora, porque me cuesta mucho pensar que un alcalde de Zalamea o que un Fuente Ovejuna no fueran escritos con una clarísima intencionalidad política y que no fueran llevadas a escena con una clarísima intencionalidad política. Al igual que el Ricardo II de Shakespeare o títulos muy anteriores al siglo XX. Se hace la reflexión y se comparte con el público, con el pueblo, la reflexión del valor político del teatro, pero eso es algo que ha acompañado al teatro y a su percepción por parte de los espectadores siempre. Hace unos años dirigí otra obra de la cual también hablamos en el primer MOOC, que es Las azarosas andanzas de dos pícaras pellejas. Es una comedia disparatada, absolutamente loca, cándida por momentos, muy oscura por otros. De puro divino. Es la reina. Y como ella, vosotras, mujeres descendientes del barro costillar del primer hombre, quienes no merecéis contemplarlo henchido de esplendor. ¿Cómo osáis poner en duda la hombría de nuestro rey? Francia sería escarnio de naciones e imperios, la monarquía se tambalearía y con ella la fe aliada al trono. ¿Aún no lo veis? Cuitadas. La verga del rey es la columna que sustenta este reino. He ahí el pilar del imperio poderoso y viril. Cualquier afrenta a ese vasto surtidor excelso es un oprobio a Dios, a la corona y al pueblo. No hay salvación para mí. Debo rendirme al destino. Si como reina he vivido, como tal sabré morir. Pero vos debéis huir. Huid y contad al mundo cuanto hemos aprendido. Vuestros soberanos mueren por no saber escuchar el clamor de sus vasallos, sino la banal lisonja de quien acalló a su pueblo, mientras éste padeció 1000 sinsabores en silencio. ¿Es capaz para contarlo? ¡Huid, amigas! ¡Huid! Y por ejemplo, en el último montaje que dirigí de esa obra, el cierre de la obra es una de las protagonistas con el puño en alto, ocupando el centro del escenario. Sobre ella y sobre la otra actriz que la acompaña se proyectaba, en el fondo de escena, el cuadro de la libertad guiando al pueblo, quitando la figura femenina central con los pechos descubiertos. Ese lugar central lo ocupaba la actriz protagonista por su colocación en escena. Alrededor se proyectaba el cuadro tal cual es. Y una vez que ella acababa su monólogo final, que acababa haciendo una apología de la marcha sobre París en pos de la libertad, ella concluía diciendo en marcha, en marcha. Sonaba la marsellesa y sobre esa marsellesa y sobre la inmovilidad de la actriz el fondo cambiaba y los elementos periféricos del cuadro poco a poco iban siendo sustituidos por otros, por iconografía de nuestra época, por la iconografía actual que retrata la desolación de la falta de libertad, de la falta de dignidad y de la miseria que se vive en muchos rincones del planeta. En Europa
y fuera de Europa. Marchan las huestes movidas por vientos de revolución. Se alza en pos de cultura y ciencia el pueblo galante, para proclamar triunfante su sabia gobernación. Amigas, aquí os despido. Mi hijo crecerá libre y bajo un nuevo orden mejor. Y le haré recordar siempre que os lo debí todo a vos. Pero ya debo partir para marchar con los míos. Yo nunca podré olvidaros. Vos cuidaos. Id con Dios. Y ahora que todo ha acabado, ¡cada zorra su cubil! Cada zorra a su cubil y nosotras a París. Esto solo ha comenzado. A París. Allí nos vamos. Y de nuevo entraré en París, victoriosa, desbordada, con mis pechos desatados desafiando barreras, emblemas de libertad, de revolución bandera. ¡En marcha! ¡En marcha! Y un tercer ejemplo de cómo llevar teatro político a escena, puedo citar el On the Town, que en Regent's Park dirigió hace un año, en 2017, Drew McConney. Yo recuerdo que estaba asistiendo a ese montaje y me sorprendí a ver que veo que todas las parejas de todos los números de baile son una persona de asignación sexual masculina y otra de asignación sexual femenina, todas. Y me llamó la atención porque seguimos perpetuando un esquema. Y el momento que arrancó los aplausos del público fue el momento en el que Drew McConney hizo que ese pasadeo lo bailara un marinero junto con otro chico. Y recuerdo que aquello arrancó los aplausos del público porque todo el público que estaba ahí entendió lo que estaba diciendo. Eso es para mí un ejemplo de cómo llevar teatro político a escena, o mejor dicho, ya que para mí todo teatro es político, es un ejemplo clarísimo de cómo enfatizar a través de determinados signos semióticos, a través de la semiótica, a través de la dirección de actores, a través de cómo enfatizar determinados compromisos políticos de una obra de teatro. Recientemente hemos concluido la temporada de Saint-Ville y Leonor, un texto del Marqués de Sade, novela originalmente, de la cual hice una adaptación para convertirla en una pieza de teatro, porque era, evidentemente, siendo el Marqués de Sade, era absolutamente apasionante y 100% político. La historia aparentemente es la historia de dos enamorados que se separan en un momento dado por un imprevisto fatal y que recorren el mundo cada uno en busca del otro. Está escrita a inspiración de Cándido de Voltaire. En esta obra, con forma de comedia, para enfatizar esa lectura política recurrimos
a una estética muy cercana al cabaret, lo cual no es necesario para hablar de política. No solamente el teatro de los años 30 y 40 del siglo pasado, no solamente el cabaret ha sido político, como ya hemos dicho, pero recurrimos un poquito a eso para que la reflexión fuera y el juego tuviera un cierto humor y fuera claro para el público desde el principio. Recurrimos a muchas estrategias o técnicas de las que inventaron aquellas personas de teatro de esa época, la fragmentación del movimiento, la fragmentación de la acción, la ruptura de la cuarta pared. Cuando Sade hace una defensa del teatro y de las artes como el terreno en el cual abonar la sensibilidad humana, la empatía, la compasión, la posibilidad de llegar a acuerdos y de luchar por un mundo mejor y de avanzar individualmente, como recurríamos a algo tan sencillo como una estampa monócroma, ¿no? Todos estaban de blanco, todos estaban... Pero al fin y al cabo estos recursos son los que se pueden utilizar para enfatizar el aspecto amoroso, religioso, filosófico. Oh, tras tantas tribulaciones, acabaré sucumbiendo al vicio en la inmoralidad del teatro. La inmoralidad del teatro, pequeña. No hay lugar mejor en el mundo en el que guardar la virtud. ¿Guardar la virtud? Sí, pues aunque nuestro arte nos expone, al mismo tiempo nos sirve de salvaguarda, ya que es motivo para no entregarse al vicio. No comprendo lo que decís. El cuidado de nuestra voz, de nuestra postura y salud, son motivos que justifican nuestra prudencia. Además, se forma cuerpo, se está apoyado, se tiene compañeros, se está protegido. Siempre se te asociará al talento y la virtud. Te sentirás ídolo en el escenario escuchando los aplausos y las grandes casas te abrirán sus puertas. Yo te pondré en estado de debutar. Empezaremos ya mismo. En el carromato tengo algunos libros. Prosigamos nuestro camino con una nueva hija y compañera de escenario. El modo de hacer más o menos explícito el compromiso social, el compromiso ideológico de una obra de teatro reside en la dirección de escena, en la semiótica aplicada al escenario y en la dirección de actores. Más de una vez me he preguntado qué diría si un día en un juicio, en la calle, me encontrase con una de las personas a las que mi hijo, no sé qué. Yo sí sé lo que les diría. Procuro no pasar ningún viernes por delante de las concentraciones en favor de sus héroes, porque yo sí sé lo que les diría. Así que vamos a dejar de hablar. Esto es como pasar por delante de la fotografía de su hijo, bien sujeta en alto. ¿Cómo se puede? Tanta desvergüenza. ¿Qué haría usted? Mire, ya le he dicho que no quiero hablar. ¿No haría usted lo mismo? ¿Hay alguna casa antes de llegar al pueblo? ¿Hay alguna casa cerca? ¿Cuándo pasan las máquinas? No me contesta, ¿verdad? Hasta mañana no. Así debemos separarnos. Antes te dije que no habrías logrado nada presentándote ante Napoleón. La verdad es que cuando hace 3 días te volví a ver a las puertas de Vitoria y te tuve luego entre mis brazos, por primera vez, en mucho tiempo, tras tantas derrotas, me sentí rey, vencedor, capaz de todo. Si algo podía haber hecho que ganase esta guerra, ese algo eres tú. ¿Sabéis algo del loco de vuestro padre? Mientras él se divierte en la guerra, deja que los demás cuiden de su familia. Estamos orgullosos de papá. Y nadie está cuidando de nosotras. Yo. Descarada. Quiérete, tía. No, gracias. Insistí a vuestro padre en que no fuera al frente.
Si me hubiera escuchado, no estaríais en tan mala situación. Yo también quisiera que estuviera aquí, en casa. Pero él decidió lo que creyó correcto y yo apoyo su decisión. No seas impertinente, niña. Hablar con vosotras es perder el tiempo. Aquí nadie me hace caso. Felices Pascuas. Felices Pascuas, tía March. Tía March. Sí. ¿Aún quiere que trabaje para usted? Oportuna pregunta. Desearía ser su acompañante. Una acompañante ha de ser amable. Lo seré, se lo prometo. Está bien. Ven después de las fiestas, a las 9 en punto, y con un delantal. Así lo haré. Gracias, tía March. Felices Pascuas. Lo mismo digo. Con esto, lo que desde mi punto de vista se vuelve a constatar es que no hay diferencia entre el teatro político o cómo llevar teatro político u otro tipo de teatro a escena, porque, insisto, todo teatro es político. Doy gracias a Dios por lo poco que tengo. He amado más la tierra que el dinero. Las riquezas sin compasión no tienen ningún valor y solo son una bendición para aquellos que hacen uso de ellas para ayudar a los demás. Hay quienes dicen que los males del mundo son imaginarios y que seríamos estúpidos tratando de aliviarlos. Pero el hambre, la sed, el frío, la soledad, la exclusión y otros males semejantes no tienen nada de imaginario.